verdad. Buenas tardes, bienvenidos a La Otra Verdad. Un placer saludarle como todos los martes y jueves. Hoy vamos a estar hablando de diferentes temas. Yo soy Dustin Guerra, en compañía de Pedro Citón más adelante. Tenemos invitado en estudio y vamos a estar analizando la actualidad del país, lo que ocurre en la política. Tenemos también análisis de temas judiciales y vamos a iniciar con un tema muy interesante. Muchas personas nos han preguntado por qué las páginas web de Panamá América, Crítica y Día a Día están caídas hace 2 días. Hace 2 días los sitios web no están funcionando, pero es que hubo un hackeo internacional en los servidores de la empresa IFX Network. Ellos son proveedores de más de 17 países en el mundo del sistema tecnológico que permite mantener arriba todos los sitios web. Nosotros hemos hecho contacto hasta Colombia con Diego Ojeada. Él es parte de El Espectador de Colombia, especialistas en temas digitales y en temas también relacionados con economía, porque en Colombia este ataque cibernético a los servidores de esta compañía internacional ha tumbado las páginas web de por lo menos 10 o 15 instituciones del gobierno. Diego, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros aquí en La Otra Verdad. Un placer saludarte. Hola, muy buenas tardes y muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Diego, ¿qué está ocurriendo en Colombia con este hackeo de esta empresa IFX Network? ¿Cómo impactó este hackeo en Colombia, en las instituciones del Estado? Acá en Panamá, por ejemplo, los sitios web de Panamá América, Crítica y Día a Día, yo soy director de Panamá América, están caídos hace 2 días, no hemos podido hacer nada. Estamos tratando de migrar a otros servidores y ver cómo podemos subir toda la información. ¿Qué está ocurriendo en Colombia? Tenemos entendido que la situación allá es todavía más grave. Sí, en Colombia la situación es compleja, puesto que este proveedor IFX Networks ofrece servicios en la nube y también conexión a Internet a gran parte de las instituciones y empresas también privadas aquí en Colombia. Lo que hemos visto en las últimas horas ha sido una afectación principalmente en dos organismos, en la rama judicial y en el organismo de salud. En este momento hay muchas instituciones de estas dos ramas que están teniendo complicaciones para poder acceder a todos esos trámites y servicios que brindan en línea. Hay algunos procesos judiciales que se han tenido que dilatar para darle prelación a otros y prácticamente hay muchos trámites que se están haciendo a tinta y papel precisamente por esta afectación digital. Hay otras entidades ya más de corte económico, como lo puede ser la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia, donde también llegó a registrar bastantes afectaciones, pero también tenemos el reporte de que muchas de estas entidades han logrado restablecer ya la conexión, han podido habilitar parte de estos servicios, pero como le informo, muchos de estos pues también se han tenido que hacer de forma análoga, de forma manual. Diego, muy interesante la parte judicial. Yo leía hace algunos minutos de que muchos procesos judiciales simplemente se paralizaron, audiencias, trámites dentro de los juzgados, porque simplemente se cayó todo el sistema. ¿Qué nos puedes decir sobre este tema? Sí, así es. Como le decía, se han priorizado algunos trámites, como lo pueden llegar a ser órdenes de captura. Otros se han dilatado, como lo pueden llegar a ser las audiencias y demás. Y la verdad es que este ataque cibernético, que fue de un tipo ransomware, que se encarga de secuestrar la información y cobrar, aunque todavía no se sabe si esas son las pretensiones de los ciberatacantes frente a este caso, pues cobrar por la llave que nos daría nuevamente acceso a esa información o a esos servicios afectados, pero sí, de hecho es así en Colombia. Tenemos muchos trámites judiciales y también del corte médico que se han tenido que pausar precisamente por esto y lo que ha hecho la rama judicial es priorizar audiencias, priorizar trámites que son ya más inmediatos, como le decía, como lo pueden ser las órdenes de captura. Diego, por tu experiencia en la materia de tecnología, este tipo de ataques, estos hackeos que se hacen a servidores tan importantes como lo de esta empresa, siempre tienen detrás una intención. En la mayoría de los casos se pide dinero por la información, porque es una base de datos monumental. Así es. ¿Por qué ocurre esto? Técnicamente, ¿qué es lo que hacen los hackeadores? Bueno, es algo que todavía está en materia de investigación. Hablaba yo esta mañana precisamente con Saúl Catán, quien es el consejero de transformación digital del gobierno colombiano. Él me dice que está en constante diálogo con IFX Networks, que fue la empresa afectada y que provee todos estos servicios a las instituciones, no solamente de Colombia, sino también como lo pueden ser en Panamá y en gran parte de América Latina. Y 17 bueno, países lo más que o menos estamos. afectados.
17 países son los que tienen, puntualmente tienen 19 data centers. 4 de esos están en Colombia y con solo un data center que logren afectar los atacantes ya pueden llegar a tener el control de varios países en la región. Por eso es que también estamos viendo afectaciones en Chile, en Argentina y en otros países de la región. Puntualmente lo que es un ataque del tipo ransomware es un ataque que consiste en cifrar la información, encriptarla, de cierta forma encerrarla en una bodega y ponerle una llave. Lo que hacen los atacantes es que después de que cifran la información, por lo general le ofrecen a la víctima una recompensa a cambio de obtener esta llave. De momento, para obtener esta llave y descifrar esa información y de cierta forma volver a la normalidad de todos estos servicios que se han visto afectados por este ciberataque, no se conoce siquiera que hayan ofrecido tal vez alguna recompensa económica o, peor aún, la cantidad de la misma, por lo que tampoco se podría de pronto descuidar o dejar de parte de que también pudiera tratarse de un ataque con razones no tanto económicas, sino también políticas. Sí, Diego, este es uno de los mayores ataques de los últimos años, por lo que representa y toda la afectación que ha dejado. Según tu conocimiento en la parte tecnológica, ¿qué tienes? ¿Qué has investigado? ¿No? En Colombia, de momento, ya se puede clasificar como el mayor ciberataque en el país por el gran número de empresas y de organismos que se han visto afectados por este ciberataque. No es nuevo que en países como Colombia, y yo creo que en gran parte del mundo, empresas del Estado o instituciones del Estado o incluso privados sean víctimas de ciberataques. Lo hemos visto recientemente en los últimos años en Colombia con EPS que han tenido también ataques de este tipo, se han caído los servidores y prácticamente han afectado a millones de personas en el acceso al servicio de la salud. Instituciones como el ejército colombiano también han sido blanco de ataque de ciberdelincuentes o de cibercriminales, e incluso activistas o hacktivistas, como también se denominan los activistas que utilizan el hackeo para hacer sonar su voz, como lo puede ser Anonymous, han empleado tácticas como son los ataques de denegación del servicio para tumbar por completo páginas, como le decía, como lo puede llegar a ser el servicio del ejército colombiano. Diego, muchas gracias, Diego Ojeda, de El Espectador de Colombia, economista, especialista en temas digitales. Gracias por estar aquí en La Otra Verdad, en Next Panamá. Vamos a seguir hablando seguro durante los próximos días de lo que está ocurriendo con este hackeo masivo que ha tumbado servidores importantes en más de 17 países a través de la empresa IFX Network. Gracias, Diego. Hasta Colombia. Un placer. Gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos pronto. Muchas gracias, Diego. Vamos a seguir acá en estudios porque estábamos explicándole a la audiencia, hay mucha especulación en las redes sociales, hay muchos ataques también políticos diciendo de que los sitios web de Panamá América, de crítica, especulando sobre lo mismo. ¿Qué ocurrió? El día martes se registra este ataque cibernético a la empresa IFX Network que nos brinda el servicio a los sitios web tan solo hace algunos días se estaba hablando de lo peligroso de los ataques cibernéticos. Bueno, los hackeadores llegan, se meten a los servidores de la empresa y tumban todos los servidores y provocan el caos internacional porque es una de las empresas más grandes que brinda este servicio y entonces es imposible mantener arriba los sitios web porque simplemente están caídos. Bien, eso para aclarar el tema de las páginas web. Más adelante vamos a estar hablando un poco más sobre lo peligroso de esto. En el caso de Colombia, son instituciones del Estado que hay información del Estado sensitiva que ahora está en manos de los delincuentes cibernéticos. Bien, seguimos acá. Esperando, más adelante va a estar Pedro Citón, vamos a tener otras entrevistas y vamos a retomar el tema que teníamos el día martes y que ha sido noticia y sigue siendo noticia, y es el tema del transporte, el transporte público en Panamá y el impacto que tuvo el Metro de Panamá y el sistema de Metrobús en la calidad de vida de los panameños, sobre todo los panameños que viven en la ciudad capital de Panamá. Hemos invitado a este programa a Ventura Vega, conocemos a Ventura Vega hace muchos años dedicado, conoce mucho el tema del transporte y decidimos invitarlo para conocer su opinión sobre el impacto durante estos años. Ventura, bienvenido a La Otra Verdad, bienvenido a Next. Gracias. Un placer tenerlo acá. Y lo invitamos porque nuestra intención es hablar de los temas que le importan al panameño, además del costo de vida. El tema del transporte y el tema de la calidad de movilización urbana es uno de los temas más
más sensitivo siempre porque impacta el día a día de las personas. ¿Cuál es la realidad que tenemos ahora con el sistema del metro y el Metrobús? Que hace unos años era el tema de debate. Gracias a usted. Y lamento mucho el hackeo que han tenido. No, Nos hace falta el confabulario allí en el Panamérica. Y saludo al griego que no se... No, el griego, él se escucha por ahí. Se está cortando las venas. Estamos en digital, o sea, estamos en nuestras plataformas de redes sociales. Okay. Ahí estamos posteando todo lo que es el impreso y se están posteando algunas cosas, pero nada como el sitio web para poder disfrutar de todas esas glosas del famoso griego. El griego, saludo donde esté. Usted sabe que el griego, todo el mundo habla del griego, pero muy pocos lo conocen. Es como un misterio siempre. Es. O sea, ahora lo conocemos. Y la personalidad que tiene también. No, él sabe ubicarse. Sí, saludo. Mira, el tema del transporte en la administración de Martinelli fue vitalísimo en mejorar la calidad de vida de los panameños. Eso era uno de los imperdonables en la cual el presidente Martinelli cumplió con la promesa de los imperdonables. Era imperdonable y se cumplía. No como los planes de gobierno que hemos tenido en los últimos 10 años de dos gobiernos que hicieron el plan de gobierno y no ha habido imperdonable porque no han terminado sus promesas de campaña. Recuerda que empezamos en el transporte regularizando todo lo que eran los taxis. ¿Te acuerdas que estaban todos de colores? Era un carnaval, eso lo comentamos esta semana, que los taxis eso era un carnaval de colores y se prestaba para actos delictivos, había de todo. Acuérdate que cada delito o en el alto porcentaje de los delitos hay un carro involucrado, hay un automóvil involucrado, el que te lo llevó, el que lo buscó, el que lo vio, etcétera. Y los taxis eran un problema y en la administración del presidente Martinelli se decidió pintar todos los taxis de amarillo, buscándole seguridad al usuario, no solamente la seguridad, sino que desde lejos ubicara un taxi que sabía que ese era el que tenía que parar para que lo llevara a su sitio. Adicional, la población podía empezar a tomarle foto a la placa, ya sabía que ese era un taxi, cuando subía un familiar o X persona al taxi. En la regularización de todo ese taxi nos ayudó muchísimo en todo ese tema. Pero quedó un tema pendiente. Y suelta una bomba lamentable para el país aquel 27 de octubre del 2006 que mueren 18 personas calcinadas en un accidente en La Cresta cuando se prendió el bus. Eso es un hecho histórico y que marcó la historia del transporte en Panamá. Entonces fue 2006, estaba el gobierno de Martín Torrijos gobernando, 2006. Pasaron 3 años y lo único que hicieron fue cambiar los directores del tránsito. Fue la única medida. Ya había un estudio para modernizar el transporte. Llega Martinelli en el 2009 y dice, tenemos que modernizar el transporte. La gente, y sobre todo un mensaje a los jóvenes que no vivieron esa etapa. Mucha gente no tiene idea cómo surgió el metro de Panamá. La gente de los 30 años para abajo no vivieron eso. Que tú te subías a un metro, a un bus Diablo Rojo con un calor infernal. Las damas sufrían mucho el irrespeto de la gente, el acoso, disimulado y sin disimular dentro de los buses. La radio escandalosa en los buses. Y lo peor, en el último año de los Diablos Rojos, hubo los Diablos Rojos involucrados en alrededor de 50 muertes de accidentes. Porque se les caía el motor en mitad de calle, se iba a la dirección, porque eran buses muy viejos, eran de los escolares de Estados Unidos que daban el transporte a la ciudadanía. No había transporte suficiente, las competencias entre los buses, por eso hubo muchas muertes. Y el presidente Martinelli dijo, vamos a darle una mejor calidad de vida a los panameños. Cuando se habló en principio de la construcción del metro, recuerdo de que... Metrobús estamos hablando. Del Metrobús, en el tema del Metrobús, decían, pero ¿cómo van a lograr sacar a los Diablos Rojos que en ese momento estaban muy fuertes? O sea, el gremio del transporte, la resistencia al cambio era muy grande. ¿Cómo tú sacas
a los Diablos Rojos para meter un sistema nuevo que la gente hasta desconocía cómo iba a funcionar? Bueno, fue un trabajo titánico del gobierno, incluyeron a varios ministros y estaba el ministro de la presidencia, Jimmy Papadimitri, que ayudó mucho en esta transformación, convenciendo a los transportistas que tenían sindicatos muy poderosos, que cuando decían paramos el transporte lo paraban adicional, convenciéndoles, y también se declaró, el Consejo de Gabinete declaró de interés público el transporte. Entonces, al declararlo de interés público, se pasó a la Autoridad del Tránsito para que regulara ese sistema de cómo se iba a realizar esta transformación. Se decidió darle una compensación a cada dueño de cupo, y adicional se le agregó que además del cupo tenía que llevar un bus para recibir la compensación. Así se logró convencer a los transportistas de hacer el cambio. Pero esto fue un trabajo titánico, porque sacar a la gente de las rutas, los buses, algunos no tenían toda la documentación en un momento dado con la fecha que se ponía, y tenía uno que estar allí encima de los transportistas para que entregaran toda la documentación, para que Contraloría lo revisara y después se entregara su bus en Howard, que allá también estaba la Contraloría verificando que fueras con tu cupo y tu bus, y quedaba en manos de una empresa privada que había ido a licitación para deshuesar todos los buses. O sea que la empresa privada que deshuesaba también necesitaba la constancia del bus y la constancia que se le había pagado el cupo al dueño de ese bus, para él tener el control y pagar también por la concesión de deshuesar los buses. Era una cuestión bien organizada, y logramos poco a poco ir sacando las rutas, y el primer bus que salió a la calle como Metrobús fue el 27 de diciembre del 2010. Martinelli entró en el 2009. El gobierno Martín tuvo 3 años después de la tragedia de La Cresta y no hicieron nada. Martinelli en diciembre del 2010 sacaron los primeros buses, metrobuses a la calle. ¿Cómo sería la ciudad de Panamá en este 2023 con los Diablos Rojos? Porque usted, ya hay una cultura de Metrobús. Las personas saben que van a su estación, saben utilizar sus tarjetas. Usted ve que la gente ya sabe el tema de las rutas. Hay una organización, porque no es tan solo poner los equipos, es la cultura de utilización de los usuarios. ¿Cómo sería, usted se imagina cómo sería este 2023 si los Diablos Rojos, todavía hay algunos por allí, porque le han dejado que vuelva, con todos esos Diablos Rojos que provocaron, usted habló de 50 muertes casi en el último año que tuvieron. Pero imagínate el caos que viviéramos ahora si adicional el presidente Martinelli no se atreviera a ordenar la ciudad de Panamá, que hizo todas esas rotondas que antes no existía y que transformaron las rutas. Además del caos que tuviera ahorita los Diablos Rojos, el caos en la flota vehicular en la ciudad de Panamá, si no hubiera modernizado todas esas vías y todas esas rotondas que ahora hay que seguir modernizando, y después que él salió no ha habido más modernización de la ciudad de Panamá. Esa era la pregunta que venía, Ventura. Una de las quejas más grandes que hay del tema del Metrobús en la actualidad es que los dos gobiernos que precedieron a Ricardo Martinelli de alguna forma no le prestaron la atención debida al sistema del Metrobús. Muchos buses se han quedado dañados, no han renovado algunas flotas, hay problemas con los operadores. Debería ser un tema de discusión de agenda de los candidatos presidenciales, tanto el Metrobús como el metro, porque es algo que impacta directamente la vida de las personas. Mira, definitivamente el Metrobús necesita una ley especial para lo que son sus sistemas de compras. Esto es una empresa estatal 100% con las acciones del gobierno, y necesita una ley especial para no caer en el sistema de la compra estatal, lo que demora, si hay partida o no hay partida, etcétera. Tiene que tener una ley especial para que sea dinámico el servicio de eso. Pero el presidente Martinelli no se quedó solamente en traer los buses nuevos.
se hizo una ruta especial para esos metrobuses y se puso en varios sectores un carril. En la cinta costera, por En la ejemplo. cinta costera, por ejemplo, si un ministro se atrevía a meterse en ese carril, ahí estaba el policía de tránsito y lo paraba y lo boleteaba. Y eso era para los metrobuses. Y tú ves ahora el relajo que hay, que hasta hacen paradas los amigos de los taxis, cuando eso era una ruta única para el metrobús para que tuviera agilización. Entonces, todo eso conlleva que hay una organización que responda a la calidad de vida de los panameños como lo tuvo Martinelli con esa visual de que los panameños necesitamos un sistema de transporte moderno y cómodo para la gente. Tú ves la gente que van ahora en su aire acondicionado y yo me quedo pensando, oye, si esta gente vieran los jóvenes vivido el tiempo de los Diablos Rojos, ahora todo el mundo, tú los ves, el bus va lleno, pero todo el mundo va con su celular, chateando, sentadito o parado, pero con aire acondicionado. Sí, y y entonces, bien cómodo. Ventura, y vamos a ver un reporte que tenemos sobre el Metro de Panamá y las facilidades que está generando esto para los usuarios, porque esto es complementario. El Metrobús terminó siendo también el complemento del sistema del metro porque las paradas están coordinadas. Todo eso fue estudiado, programado y analizado, no solamente en el periodo del presidente Martinelli. El presidente Martinelli dejó programado que siguiera el metro, y no solamente programado, con financiamiento ya disponible y Sí, comprometido. es que hay una planificación de las diferentes líneas. Por favor, imagínate, van 10 años y todavía el transporte no ha llegado a Chorrera. Por eso es que llega Martinelli y les va a llevar el transporte, el metro hasta Chorrera. Porque es un tipo que ejecuta y se identifica con la situación de los panameños y la calidad de vida. Han pasado 10 años y todavía anda sonando el metro y no llega a Chorrera. Vamos a ver el reporte del metro, de las facilidades y el impacto que ha tenido en la vida de los panameños. La red maestra del Metro de Panamá es el marco de referencia de los futuros proyectos de corredores de transporte público ferroviario que deben ser implementados con el fin de mejorar la movilidad y la accesibilidad en el área metropolitana de Panamá. Como parte del proceso de planificación de la Línea 1 en el año 2010, el Metro de Panamá S.A., en aquel entonces Secretaría del Metro de Panamá, formuló y analizó preliminarmente la red maestra del sistema, conformada por 4 líneas. En el año 2015, ya con la Línea 1 en operación y a la luz de la información sobre movilidad resultante de otros estudios, como el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable, se revisó la red maestra original y se propuso la nueva red maestra conformada por 8 líneas. Las 3 primeras líneas del metro con proyectos terminados y en curso son las siguientes. La línea 1, que va de Albrook hasta San Isidro, con una extensión en construcción hasta Villa Zaita. La línea 2, desde San Miguelito hasta Tocumen. Esta tiene un ramal que conecta con el aeropuerto internacional. La línea 3, que va de Albrook a Panamá Oeste. En su segunda etapa, se espera extenderla hasta La Chorrera. Adicional a las líneas antes mencionadas, la red maestra cuenta con los siguientes proyectos. La línea 2A, que iría por toda la avenida Ricardo J. Alfaro hasta el Parque Urracá en Bellavista. La línea 4, desde Pedregal, en el este de la ciudad, a lo largo de la avenida José Agustín Arango, la Vía España, Vía Brasil y finaliza en Multiplaza. La línea 5 inicia en la calle Aquilino de la Guardia, recorre la calle 50, San Francisco, Santa Elena y llega al Crisol. Tendrá un ramal hacia Costa del Este. La línea 6, desde la terminal de Albrook, pasa por la avenida Omar Torrijos y termina en la Ciudad de la Salud. La línea 7 corresponde al tranvía por el casco antiguo y la línea 8 que recorre la carretera Pedregal-Gonzalillo desde la estación de Villa Zaita en la línea 1 hasta la estación de Don Bosco en la línea 2. De ejecutarse esta red maestra, las mejoras que recibirá el sistema de transporte en la zona metropolitana del país serán notorias. Con cámara de Cristian Setur, Einar Valdés López, Next Noticias. El reporte de Einar Valdés. Ahí está la explicación de todas las líneas que están en el plan maestro, que contempla no solo la línea 1, 2 y 3, conexión total de la ciudad. Y esto va complementado con el sistema de transporte del metro.
me escribían por aquí de que hace 10 años no se compran unidades del Metrobús. A su criterio y por la experiencia política también que tiene Ventura, ¿cuál sería el plan que debe mostrarle algún candidato presidencial o los candidatos presidenciales a los usuarios? Porque muchos están esperando que el sistema se mantenga y mejore, no que empeore. Porque si lo dejas morir, tenemos un problema, nuevamente volvemos al problema del transporte. Mira, primeramente felicito el documental que nos presentaron, excelente, y ahí podrán medir la eficiencia de los diferentes gobiernos, el de Martinelli y las dos otras administraciones del tío de Rómulo Varela y el del actual gobierno de Nito Cortizo. Ahí se ve. Eso fue un récord lo que hizo Martinelli en la construcción de la primera línea del metro, que en abril del 2014, el día 6, estaba inaugurando la primera línea del metro en la cual todo lo veían increíble que se pudiera hacer. Todos recuerdan cuando llegó la tuneladora, se le puso el nombre de doña Marta, la tuneladora Marta, y nadie se explicaba cómo iban a hacer túneles por debajo de la tierra y que de pronto el tren iba a salir arriba. Y así una de las obras maestras, los que han viajado y han visto otros sistemas de metro en otros países, ven la diferencia. Solo tenemos un metro, que todo eso se organizó, una compañía que es la que lo limpia, se hizo una sección de la Policía Nacional para que solamente trabajara en la estructura del metro, para la atención con la gente, las orientaciones. Todo eso fue una organización de la administración Martinelli y logró tomar conciencia a la gente que cuidara el metro. Y gracias a Dios esa parte se ha calado en los panameños porque han agradecido la calidad de vida que les dio Martinelli con el metro. Tú te imaginas ahora que tú te montas en Albert y llegas hasta más allá de la 24 de diciembre en unos minutos. Si te vas en carro, tú sabes el tiempal que te toma. Y no solamente el tiempo, sino el costo que lo implementó la administración de Martinelli para darle acceso a los panameños de a pie, no los que tienen para pagar, que pueden a última hora irse en un helicóptero y parar allá a la 24 y no coger tráfico. Para la gente de a pie, para la gente que tuviera una calidad de vida. Los estudiantes se incluyeron con un precio especial a través de la tarjeta y el precio bajísimo que tenemos en Panamá para usar el Metrobús y adicional usar el metro. Ha sido fenomenal y esperamos que la empresa Sonda, que es la que administra la tarjeta, tenga unos buenos servidores y no le pase lo que, estamos viendo ahorita. Sí. Ventura, muchas gracias por estar acá en La Otra Verdad. Vamos a hacer un compromiso para hablar de temas políticos más adelante, porque usted es un especialista en los temas políticos, no puedo desaprovechar la oportunidad. Hasta si quieres empezamos ahorita, porque hay muchos temas calientes. Sí, tenemos varias entrevistas ahorita pendientes, pero vamos a coordinar para más adelante con Ventura Vega. Dustin, gracias por orientar al panameño. Primero, que cuiden esto que hizo Martinelli con los Metrobús, que cuiden el metro, que hagamos docencia todos los que podamos para tener una funcionabilidad buena de esos dos sistemas, que es una herencia que nos quedará por toda la vida de Ricardo Martinelli. Gracias, Ricardo Martinelli, por apoyar al pueblo panameño en esta necesidad tan grande que vivía. El transporte, la salud, la educación, podemos el deporte, puede ser problema de Estado. Todos los imperdonables. Esos deben ser problemas de Estado para este y para todos los gobiernos. Gracias, Dustin. Vamos a una pausa comercial y vamos a seguir hablando del transporte al volver de la pausa. No se vaya. Estamos de vuelta aquí en La Otra Verdad a través de Next Canal 21. Ahora hacemos contacto con Rodrigo Chari, analista, ex diplomático y también conocedor de estos temas, para hablar del tema del transporte y cómo impacta la vida de los panameños. Rodrigo está en otro lado del mundo. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes, acá en Panamá. Buenas tardes, Dustin, y a toda la audiencia de Next TV. Gracias por tenerme hoy aquí en tu programa.
Rodrigo, ¿cómo impactó el metro y el sistema de transporte que modernizó el gobierno de Ricardo Martinelli a la vida de los panameños? Por todo ese análisis que has hecho y el comportamiento de los usuarios en el 2023, definitivamente el transporte sigue siendo un tema de debate. Sí, mira, Dustin, comienzo con decirte que la iniciativa del metro fue una propuesta bandera dentro del plan de gobierno 2009-2014, cuando el grupo que designó Martinelli para preparar dicho plan, estábamos elaborando las propuestas, se veía como algo distante, algo que difícil en un país como Panamá, que todavía no habíamos entrado a esa etapa de modernización. Sin embargo, la propuesta se materializa y cambia la calidad de vida de cientos de panameños, ya que tú ves que en la actualidad un pasajero que viaja de San Isidro a Albrook paga 35 centavos y se ahorra al regreso a su casa tiempo que puede dedicar a su familia. Y esa era parte del discurso que se mantenía con el tema del metro, ya que veíamos cómo tanto estudiantes como trabajadores pasaban 3 horas de su vida yendo del trabajo de la casa al trabajo y de vuelta, y eso era tiempo que se perdía para los estudiantes para poder dedicarse a las tareas, y por otro lado de los padres y madres de estar con sus hijos, lo que también se convertía en un detractor de la unión familiar. Estamos hablando de una inversión billonaria de la primera línea que creó miles de plazas de empleo durante su construcción y hoy da trabajo a cientos de panameños. Rodrigo, tú tienes experiencia, has recorrido el mundo y en este momento estás fuera del país. ¿Qué representa un metro para la economía de una ciudad? ¿De qué depende, qué mueve el metro en la economía de una ciudad por tu experiencia? Mira, ya al referirte a eso, precisamente hace 30 años llegué por primera vez a Singapur, y el modo inmediato de transporte en ese país es el metro. Hoy día ves el metro de Singapur, se ha replicado 1000 veces a lo que era hace 30 años, conecta totalmente la isla. Igualmente lo he visto en Sudáfrica, que conecta a las dos principales ciudades donde están el gobierno y los negocios. Definitivamente el metro representa un factor determinante en la vida de las personas. Cuando se habla de calidad de vida, la calidad de vida es algo que incluye la vivienda, el acceso a alimentación, definitivamente el transporte público. Si un ser humano esos tres elementos no los tiene en sitio, vive una vida miserable. Y eso puede repercutir hasta en el tema del delito, ya que considera que no está siendo considerado por el resto de la población. Para, Imagínate una persona que iba antes en el bus o en el taxi y ve a esta persona al lado de él en un Mercedes-Benz, en un BMW o en cualquier otro vehículo, se siente, wow, esta persona puede, y yo que tengo que trabajar de sol a sol y estar metido en una lata de sardina para llegar a mi trabajo y regresar a mi casa, ¿cuándo saldré de esta situación? Ricardo Martinelli, en el 2009 al 2014, trae esa solución y cambia totalmente la calidad de vida del panameño. una de las propuestas de Ricardo Martinelli que hizo hace poco es la construcción de un tren que conectaría la ciudad de Panamá con la frontera de Panamá con Costa Rica hasta la provincia de Chiriquí. Eso sería un avance importante en materia de desarrollo, tanto de movilización como en desarrollo económico, Rodrigo. Definitivamente. Por un lado, el tema del el periodo de construcción, eso va a crear nuevamente una inversión billonaria que va a permitir la creación de más plazas de trabajo por un periodo determinado. Y luego, obviamente, el mantenimiento y la administración de esas instalaciones va a requerir personal, y ello obviamente va a dar más plazas de trabajo. Yo creo que este tipo de temas que
que como el conectar el resto de la República a través de una línea de metro es algo que se debe ver con buenos ojos y es una de las cosas que debemos apoyar. Y para eso tenemos que votar por la persona correcta en el 2024. Rodrigo, el impacto también a nivel de la inversión extranjera. Y reitero el tema de la experiencia que tienes porque has sido diplomático y hoy día vives fuera de Panamá y conoces el impacto que podría tener esto. Para un inversionista, cuando evalúa meter su dinero en un país, en este caso Panamá, toma en consideración el sistema de transporte, la calidad de vida, la moneda y las condiciones jurídicas. ¿Eso ocurre así? Obviamente, el transporte público es determinante para un extranjero cuando llega a un país. No todo el mundo tiene presupuesto para tener un vehículo para desplazarse. Y si tú le das un sistema de transporte que sea seguro, limpio y eficiente, definitivamente eso da buena nota para que el país se considere como un país de inversión. Mira, por muchos años se ha hablado de Panamá ser la Singapur de Centroamérica, pero no basta con todas estas obras, sino tener esa actitud del gobierno y del ciudadano de mantener las cosas, porque no es solo, y lo decía hace un momento Ventura Vega, donde hacía el llamado para que cuiden ese tipo de vehículos, porque si bien está que el gobierno te da ese acceso a un sistema de transporte público accesible en costo, también cae la responsabilidad del ciudadano de mantenerlo en buen estado. Muchas gracias, Rodrigo Chari, analista político, también con mucha experiencia en la parte diplomática, por estar acá en La Otra Verdad. Gracias, Rodrigo. Hacemos una pausa. Gracias. Al volver seguimos analizando temas de actualidad aquí en este su programa. No se mueva. La Otra Verdad. La Otra Verdad. La Otra Verdad. La Otra Verdad. Seguimos con La Otra Verdad aquí a través de Next. En esta pantalla, oiga, me preguntan, ¿dónde está Pedro Citón y dónde está Irene Hernández? Bueno, Irene tuvo un inconveniente con una de sus hijas y tuvo que retirarse. Y Pedro Citón dice que quedó involucrado en un tranque producto de los cierres de la universidad. Se quedó en un metrobús atrapado allá, dice Pedro, está desesperado, hazme Zoom, hazme llamada. Vamos a dejarlo tranquilo a Pedro, que nos haga el reporte por escrito de lo que está viviendo Pedro Citón. Así que no se preocupen, que ellos están bien. Los copresentadores de este programa me dejaron solo en el día de hoy. No importa, vamos a seguir. Oiga, ¿sabe que está ocurriendo negociaciones importantes en materia de salud? Habían amenazas de paro por parte de los médicos y se pronunció en el día de hoy la Cámara de Comercio. Vamos a ver qué dice Adolfo Fábrega, presidente de la Cámara de Comercio, sobre el sistema de salud y las amenazas que existen sobre posibles paros. Bueno, mientras producción nos confirma. Sí, casualmente por esa razón lo que hemos comunicado el día de hoy y reiteramos más bien lo que hemos dicho en ocasiones anteriores, que el sistema de salud panameño consideramos que necesita una reingeniería estructural. Debemos lograr un sistema de salud integral para el ciudadano. ¿Qué involucra eso? Eso involucra procesos efectivos y eficientes de abastecimiento de inventario médico. Eso involucra infraestructura hospitalaria de primer mundo. Y eso involucra, por supuesto, un equipo humano que sea debidamente remunerado. Entonces, en términos de las protestas que se han visto, siempre vamos a decir, las protestas con cierres nos afectan negativamente como país, como economía, y siempre vamos a estar en desacuerdo, pero la comunicación que se está dando la comprendemos y por ende estamos de la mano con ellos solicitando esa reingeniería estructural que nos pueda llevar a este sistema de salud integral, que es lo que necesita este país. Bien, declaraciones del presidente de la Cámara de Comercio. Las negociaciones que existen entre el gobierno, mediación de la Defensoría del Pueblo y los gremios médicos y gremios de salud vinculados a la salud están avanzando. Es bien importante, y yo insisto siempre en las propuestas de gobierno de los candidatos presidenciales. Sus equipos de campaña deben estar trabajando en este momento
cuáles son las propuestas que tienen para, por ejemplo, atender la crisis de salud que existe en el país, hospitales sin medicamentos, falta de doctores, citas que se entregan para 3 meses. Imagínense una persona que tiene un problema, alguna fractura o una operación de ortopedia y le dan la cita para 3 meses, el sufrimiento de esa persona. Igual, el tema del oncológico debe ser motivo de discusión y debe ser parte también de la agenda de los candidatos presidenciales. Vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra en estas negociaciones porque depende también la atención de todos los asegurados y las personas que no son aseguradas también. Bien, se discute el tema de la ley de transparencia en la Asamblea Nacional. El procurador de la Administración, Rigoberto González, habló sobre este tema. Vamos a ver el siguiente reporte. En este momento Panamá no necesita una ley de transparencia porque ya la tenemos. Y es una buena ley. No es una ley perfecta, pero es una buena ley. Y lo que nosotros señalamos es lo siguiente. No necesitando en este momento una ley, no debe haber tanto apuro en reemplazarla. Lo que debemos hacer, lo que corresponde, que esa ley se cumpla. Si no se está cumpliendo, ¿por qué la vamos a reemplazar? ¿Y por qué no se está cumpliendo? Porque es una buena ley. Es una ley que permite lo mínimo que exige el ciudadano, la posibilidad de tener acceso a la información de carácter público, pero además de exigirle rendición de cuentas a los funcionarios. Así que soy de esa opinión. En el evento en que hubiese una necesidad que se justifique, en el sentido que haya que revisarla, ya sea para modificarla, para mejorarla, o ya sea para derogarla y reemplazarla por otra, somos del criterio, y ahí lo dejamos expresado en nuestra opinión, que ese es un tema de tal relevancia, de tal significado, que debiera dejarse ese para el próximo periodo constitucional. Lo que no es conveniente porque estamos en temporada política. Sí, porque es que, o sea, la pregunta que uno se tiene que hacer es, bueno, ¿cuál es el apuro? Si ya tenemos una buena ley, ¿cuál es el apuro? O sea, dejemos la ley como está y lo que debemos es nosotros, los servidores públicos, cumplir con lo que ahí está. Fíjense que uno de los cuestionamientos que más se hace es precisamente eso, la poca transparencia, la poca rendición de cuentas, la poca posibilidad de tener una respuesta oportuna a peticiones que se hacen con respecto a que se les suministre tal o cual información. Y por eso es que el problema no es la ley. El problema es que la ley es incómoda para quienes no quieran cumplirla. Y por ese es el problema en este momento en que consideramos, con todo el respeto, porque sé que la Asamblea tiene toda la legitimidad democrática, tiene toda la legitimidad política para seguir cumpliendo sus funciones. Pero este tema, en nuestra opinión, debe ser un tema que se debe dejar para el próximo periodo, que vamos a estar entonces en otra realidad política. Sigue la discusión entonces de la ley de transparencia. Oiga, por acá me escribe Pedro Citón, está dando órdenes desde el Metrobús. Me dice, por favor, mándale un saludo a la comunidad judía por el año nuevo Rosh Hashanah. Así que dice Pedro que saludo para toda la comunidad judía por la celebración del año nuevo. En materia política están pasando muchas cosas. También están filtrando muchas cosas, mucho bochinche y rumor que no es cierto. Pero bueno, ¿qué le puedo decir en materia política? Sabe de que están tratando de vender a la opinión pública, algunos grupos que dicen que están vinculados al PRD, de una posible alianza entre Ricardo Martinelli y Gaby Carrizo, entre el PRD y el partido RM. Bueno, nada de eso hay todavía para los que están especulando. Lo que sí hay es diferencias en el panameñismo por la unión a Rómulo Rux. Hay también algunas diferencias que están en las redes sociales, hay mucho debate. Y Martín Torrijos hoy estuvo diciendo de que esa alianza entre Rómulo Rux y Blandón no representa nada porque son más de lo mismo. También la especulación que se estaba dando era la posibilidad de que en algún momento de esta historia política, Ricardo Lombana mantuviera negociaciones con Martín Torrijos, porque ya tenían una cercanía. Recordemos que Ricardo Lombana fue parte del gobierno de Martín Torrijos, fue de las personas que estaban en Washington, trabajando con la Cancillería panameña en Washington. Así que está caliente el tema de las alianzas políticas y vamos a darle seguimiento durante esta semana a ver si se dan esos matrimonios. Lo cierto, como dice Pedro Citón,
los ponis políticos están contentos porque se están uniendo. También hoy se anunció formalmente de que los diputados rebeldes de Cambio Democrático se iban con el PRD. Les repito, los diputados rebeldes de Cambio Democrático decidieron irse con el PRD y correr a diputados por ese partido político. Eso también lo permite la ley electoral. Y hablando de temas polémicos, recuerda que durante la semana hemos estado hablando sobre las famosas demandas millonarias que interpuso el gobierno nacional y que interpuso el ministro de Seguridad, o por lo menos utilizaron su nombre para interponer las mismas, demandas civiles contra Ricardo Martinelli y contra Credicorp, que luego retiraron el día lunes. Bueno, Linda Brand tiene un reporte sobre el impacto de estas demandas y lo peligroso que representa esto para el sistema bancario. Veamos. Continúan las críticas en contra de esta demanda civil millonaria presentado a través del ministro de Seguridad Pública por el caso Odebrecht en contra de 2 expresidentes de la República y de una entidad bancaria. Esta última fue retirada. En primer lugar, el ministro Pino firmó la demanda, un documento que era viejo, del año 17, de autoría del gobierno de Varela. Él lo firma y dice que a él le autorizó la presidencia y que todo eso sucedió en la presidencia, no él. O sea, ¿qué clase de persona es esta que firma cosas de las que él no es responsable? Un día va a firmar su muerte, ministro. Su pena de muerte. 1. 2, cuestión de horas se echan para atrás, porque era absurdo. Mira, una de las pruebas abajo dice, pruebas, el proceso que están dando. ¿Desde cuándo tú eres abogada? Un proceso legal es prueba ¿para qué? Lo que es prueba es lo que resulta del proceso. O sea, era una cosa... Yo no soy abogada, pero tengo cabeza y pienso, investigo. Era un desastre, un desastre. ¿Cómo se juega? Mira, el hecho de que los bancos fueron señalados. El gobierno puede ser demandado por esos bancos, porque le hicieron daño. A mí me llamó una amiga que tiene dinero, un ahorro en uno de esos bancos para su hija, para la educación, que ella vive afuera en Miami, llorando que se va a tomar harta de pastillas porque su platita en un banco que iba a cerrar porque 600 millones es mucha plata y tal, y que es lavador de dinero y tal. Ese banco puede demandar al gobierno porque le hizo daño en cuestión de horas. Entonces, es un gobierno muy irresponsable, déjame decirte. Este gobierno es totalmente improvisado. La diputada Mayín Correa advirtió que el Estado panameño posteriormente podrá ser demandado por daños y perjuicios por parte de entidades bancarias. Con cámara de Melchor Girón, Linda Brand, Next Noticias. Muchas gracias, el reporte de Linda Brand. Y lo que dice la diputada Mayín Correa es muy cierto. O sea, jugaron con la reputación de un banco como Credicorp y eso tiene una repercusión dentro del banco y también para las corresponsalías internacionales de ese mismo banco y sin duda alguna la irresponsabilidad de los que tomaron esta decisión de demandar, y en el caso de Ricardo Martinelli, demandan a Ricardo Martinelli por una suma millonaria cuando ni siquiera existe una audiencia en ese caso. Entonces yo creo que se apresuraron, un desliz que comete este gobierno, que hay que darle también el seguimiento para que no vuelva a ocurrir, porque imagínese usted atentar contra el sistema bancario con una intención política. Muy mal manejado el caso. Ok, tenemos actualidad en redes sociales desde la página de crítica del señor Juan Prixiola, de Mayra, que reportan que encontraron, dice el mayor Jorge Martínez del Servicio Nacional Aeronaval, informó que encontraron el tercer cuerpo del helicóptero AN-141 accidentado el pasado domingo 10 de septiembre. Recordemos que ya habían encontrado el piloto y el copiloto y hacía falta dentro de esta búsqueda que estaban haciendo las autoridades el mecánico de la aeronave. Lamentablemente este helicóptero cae en una zona muy boscosa, muy difícil acceso y hasta el día de hoy logran recuperar el tercer cuerpo. Ahora hay una investigación corriendo para verificar las condiciones mecánicas de la aeronave, si tuvo que ver el mal tiempo y otras situaciones relacionadas
a este lamentable y triste accidente donde mueren 3 funcionarios del Servicio Nacional Aeronaval. Más información en redes sociales tenemos a esta hora. Se están registrando protestas y accidentes. Según reporta, vamos a ver en redes sociales de crítica que nos reportan a esta hora enfrentamientos, disturbios en la Universidad de Panamá, queman llantas y no dejan pasar ningún vehículo, busquen vías alternas. Lo que ocurre a esta hora en la Universidad de Panamá, cierre con disturbios. Allá vemos a algunas personas lanzando objetos, incendiaron llantas y es lo que está pasando. Así que si usted está por esa zona, mejor evítela, porque puede pasar muchas horas encerrado en medio de estas protestas. Protestas que se han dado durante las últimas semanas y que se mantienen. Zona siempre histórica de disturbios. Dice aquí una persona en las redes sociales, siempre en esta área ocurren estos disturbios. Así que si usted está por esa área, evítela. Bien, regresamos acá, estudio. Recuerde que este programa se retransmite a las 8 de la noche. Hay mucha gente que nos ve en la noche y nos manda, síganos en nuestras redes sociales, La Otra Verdad Panamá, en Instagram, @dostinguerra, si me quiere seguir en Instagram, en Twitter también estamos allí para conversar y compartir con usted. También mándenos los temas que a usted le gustaría que toquemos aquí en su programa a través de Next Canal 21. Tenemos más reporte de las redes sociales, lo que ocurre a esta hora. Bus de ruta Panamá Norte se sale de la vía y queda metido en una cuneta. Esto es bajando entre Gonzalillo y Lajas, vía Boy Roosevelt. Mire cómo quedó este coaster. En esta área siempre ocurre esto, en esta área de Lajas, en Panamá Norte, porque hay la alcantarilla es bien profunda en esa zona y los vehículos, sobre todo los transportistas, estos buses piratas y estos buses que prestan el servicio, siempre utilizan el hombro, entonces calculan mal y terminan siempre volcados. Mire cómo quedó este bus de transporte colectivo, fuerte aguacero en esa zona de Panamá Norte. Muy bien, llegamos entonces al final de La Otra Verdad. Recuerde que estaremos el próximo martes con más temas, analizando la actualidad del país. Yo soy Dostin Guerra, le mando un saludo a Irene Hernández y a don Pedro Citón Ureta desde el Metrobús donde se encuentre. Bien, tenemos declaraciones del Senami Saca Producción. Vamos a escuchar las declaraciones que llegan a esta hora, a última hora, declaraciones de las autoridades sobre el hallazgo del tercer cuerpo del mecánico de la aeronave que fue accidentada en el área de Congresito Donoso. Veamos. Avanzar más personal hacia el punto. El día de ayer se logró ingresar 25 unidades más al punto donde se está considerando pues, el accidente. Y en total tenemos 41 unidades empeñadas en estos momentos allá arriba. Pero en total en la operación tenemos 165 unidades, 5 aeronaves y pues actualmente pues ellos están descendiendo al área del accidente, limpiando también y preparando un área para poder tener un mejor descenso de las aeronaves cerca del accidente. En resumen, ya pues luego de 94 horas de búsqueda, podemos informar que hemos encontrado a nuestro tercer compañero, así que ya pues hemos completado haber encontrado a nuestros 3 compañeros y en estos momentos pues estamos, como les dije, preparando el área para poder que nuestras aeronaves lleguen lo más próximo posible y poder entonces traer a nuestros compañeros y entregárselo a sus familiares. ¿Estaba dentro de la nave? Estaban dentro de la nave, correcto. ¿Para cuándo podría estar haciéndose esta operación de traslado? Recordemos que hay una investigación corriendo sobre este accidente para esclarecer cómo se dio y si hubo problemas mecánicos, de dónde venía la aeronave, cuál era la misión que tenía y todo lo que representa este triste hecho donde mueren 3 unidades del Senado. Hasta aquí llegamos, 4 de la tarde en punto en toda la ciudad capital de Panamá. Esto es La Otra Verdad. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Dostin Guerra y nos vemos en la próxima.